Muy bien. Pues lo primero que hay que hacer es instalar en nuestra máquina el SDK de .NET. Estoy en la página oficial de, de Microsoft para descargar el SDK y para entrar a esta pantalla, a esta página mejor dicho, solamente busqué en Google .NET SDK 6. ¿Sí? Entonces la primera opción de la búsqueda debe ser la página oficial de Microsoft, donde descargamos el SDK. Y dependiendo del sistema operativo que tengamos, sea Linux, macOS o Windows, aquí están las diferentes instrucciones de instalación. En mi caso, yo trabajo en un equipo Windows, entonces me fui a la opción de x64 y automáticamente se descarga un SDK. Aquí ya había descargado anteriormente el SDK también. Entonces, repito, dependiendo de su sistema operativo, van a elegir alguna opción de instalación del SDK. Y una vez que hayamos instalado el SDK, podemos verificar que la instalación fue correcta. Si en nuestra terminal, en mi caso abrí PowerShell de Windows, pueden seleccionar la terminal que ustedes deseen. Si están en un equipo Mac, un equipo con sistema operativo Linux o incluso Windows, pero con otro tipo de terminal, pueden abrir el que sea y debemos tener una nueva instrucción, o mejor dicho, un nuevo comando que se llama .NET. Si escribo .NET version, debe aparecer que la versión de .NET que está instalada es la 6.0.2. Y también si escribo .NET-info, aparece más información del SDK. Entonces, esto se muestra cuando la instalación del SDK fue correcta, fue exitosa. Si por ahí no tienen todavía el SDK, cuando escriban .NET debe haber ahí un error porque el comando aún no está instalado en su máquina porque el SDK aún no está instalado. Y lo siguiente que vamos a instalar es el editor de código de Visual Studio Code. Y para esto entré a la página oficial de Microsoft. Aquí igual simplemente haciendo una búsqueda de Visual Studio en Google. La primera opción debe ser la página oficial de Microsoft. Y vamos a ver que hay diferentes versiones de Visual Studio. La primera se llama simplemente Visual Studio, que es solamente compatible con Windows. La segunda es Visual Studio para Mac, como su nombre lo indica, es solamente para Mac. Y la tercera que es Visual Studio Code, que es compatible tanto con Windows, equipos Mac y equipos Linux. En este curso vamos a trabajar con Visual Studio Code por esta razón, de que le apunta a las tres versiones de sistemas operativos, Windows, Mac o alguna versión de Linux. Am, Tanto Visual Studio como Visual Studio para Mac son IDEs muy completos, bastante útiles. De hecho, yo trabajo mucho con Visual Studio, pero tiene la limitante Visual Studio de que es solamente para Windows. Y también con Visual Studio Code hacemos un uso más extensivo y más intencional de la terminal, que yo siento que es una habilidad, o sea, el hecho de controlar la terminal y de sentirnos cómodos trabajando con la terminal, siento que es una habilidad muy necesaria para cualquier desarrollador. Entonces, en la pestaña Descarga Visual Studio, elegimos alguna dependiendo del equipo en el que nos encontremos y la descarga debe ser bastante rápida y bastante sencilla. Una vez que hayamos instalado Visual Studio Code, abrimos la aplicación y tenemos esta interfaz. Primero aparece esta pestañita que se llama Get Started con diferente tipo de información. Esta la puedo cerrar para enfocarnos en otras cosas. Y del lado izquierdo tenemos diferentes ventanas. Yo tengo la versión en inglés de Visual Studio Code. También se puede instalar en español, solo que yo prefiero trabajar con el editor en inglés. Tenemos la ventana de Explorer, donde cuando creemos proyectos y trabajemos con proyectos, aquí van a estar los diferentes archivos de esos proyectos. Una pestaña de búsqueda, una pestaña para más adelante que trabajemos con control de versiones, con Git, también haremos uso de esta pestaña. Otra pestaña para correr y debuguear aplicaciones
y la última que es de extensiones. Y para poder trabajar de una forma más sencilla y mucho más eficiente con C Sharp, vamos a buscar la extensión que de hecho se llama C Sharp. En mi caso yo ya la tengo instalada, pero aquí es solamente cuestión de escribir C Sharp y la primera opción es la extensión oficial de Microsoft, que simplemente aquí la instalamos. En mi caso yo ya la tengo instalada, me aparece la opción de desinstalar, pero ustedes si aún no la han instalado, que debe ser el caso, aquí simplemente la instalan. Bien, entonces una vez que ya hayan instalado la extensión de C Sharp, pues ya estamos listos para crear nuestro primer proyecto de consola. Y lo que haremos será crear primero una carpeta en la ubicación que ustedes quieran, una carpeta donde vamos a almacenar este proyecto y los diferentes proyectos que vayamos a crear durante el curso. Entonces, yo voy a trabajar directamente en la carpeta de mi usuario, que se llama James, y aquí voy a crear un directorio con makedir que se llame curso net. Que se crea mi carpeta, voy a cambiarme a esa carpeta y dentro de esta carpeta es donde voy a crear el primer proyecto de este curso, que será un proyecto de consola. Ahora, esto que hice de crear la carpeta em, a través de comandos es simplemente utilizando la terminal y los comandos necesarios para eso, pero ustedes pueden sin ningún problema de forma normal en el equipo en el que estén trabajando, simplemente irse a la ubicación que ustedes quieran y crear la carpeta con el nombre que ustedes quieran, pero yo les recomiendo que sea la que yo acabo de crear, que fue curso net, que debe estar aquí, curso net. Bien, entonces, em, volviendo a mi terminal, aquí voy a limpiarlo de arriba. Ya estoy en la carpeta nueva que acabamos de crear y dentro de esta carpeta voy a escribir .NET New. La instrucción New es para crear un nuevo proyecto y escribo console. El proyecto que vamos a crear es un proyecto de consola, entonces tiene que ser la instrucción console. Y también voy a poner otro parámetro, -o, y aquí voy a poner el nombre de la carpeta de mi proyecto. Entonces, este primer proyecto se puede llamar intro console. Doy enter y los mensajes dicen que la aplicación se creó correctamente. Entonces, para ver qué es lo que se creó, me voy a ir a ese proyecto. Voy a cambiarme de carpeta a intro console, que voy a poner ls. Ls es para ver todo el contenido de la carpeta. Y veo que hay una carpeta que se llama obj y dos archivos, uno que es introconsole.csproj y program.cs. Entonces, de entrada, ese es el contenido del proyecto de consola. Y ahora en Visual Studio Code vamos a abrir ese proyecto de consola. Aquí voy a cerrar esta ventanita inicial y en la ventana o la pestaña de Explorer me voy a la opción de Open Folder y acá me voy al proyecto que acabamos de crear, que en mi caso está en la carpeta de mi usuario, carpeta CursoNet Intro Console. La selecciono y ahora tengo al proyecto Intro Console que tiene la carpeta obj que ya habíamos visto y aparte una carpeta nueva que es bin. Estas dos carpetas tienen información que es necesaria para compilar y para ejecutar la aplicación. No entraremos en detalle en los contenidos de esta carpeta, bueno, de estas dos carpetas, por lo menos en este momento. Más adelante vamos a ver un poquito más de su contenido y su función. Por lo pronto, vamos a enfocarnos en los dos archivos que están afuera de las carpetas, que se llama intro console y el otro que es program.cs. Entonces, intro console es el archivo que contiene meta información o metadata, que básicamente es información necesaria para que la aplicación se compile y se ejecute de forma exitosa.
Y en este punto solamente voy a mencionar que hay por aquí dos etiquetas, una que se llama Output Type, que es exe, y la otra que es Target Framework, que es .NET 6.0. Entonces, nuestra aplicación de consola, al final, tanto para Windows como para Mac o para algún sistema operativo Linux, va a ser un ejecutable. Entonces, por eso el output type es un exe. Y el framework con el que vamos a estar trabajando en esta aplicación es .NET 6.0. El otro archivo que tenemos es program.cs y vemos que solamente tiene una línea de código que es console.writeLine y entre paréntesis la cadena hello world. Entonces, para correr la aplicación, ah, vamos a irnos a la terminal y a seleccionar una nueva terminal. Al hacer esto, se abre una terminal, pero dentro de Visual Studio Code, para no estar trabajando, si no queremos hacerlo, con algún otro terminal fuera de Visual Studio. Y aquí, bueno, primero voy a hacer un poquito más grande la letra, voy a hacer un zoom. Aquí solamente seleccioné control y más para hacer un zoom. Y puede ser también control guión o control menos para hacer un zoom out, para disminuir el tamaño de la letra. Entonces abrimos la terminal y nota que la terminal se ubica dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? En mi caso, el proyecto está dentro de la carpeta CursoNet de mi usuario James. Voy a correr la aplicación, escribo .NET Run y la aplicación se ejecuta. Por lo pronto, todo lo que hace es mostrarle al usuario en la consola el mensaje Hello World. ¿Ok? Entonces, de entrada, ese es todo el contenido de program.cs. Simplemente una línea de código que contiene a la clase console y al método writeLine. Más adelante en el curso vamos a ver a profundidad tanto el uso de métodos como el uso de clases. Por lo pronto, solamente tenemos que saber que este método, writeLine, dentro de una clase que se llama console, va a imprimir lo que sea que esté dentro de este paréntesis al usuario. Entonces, por ejemplo, aquí, si le cambiamos el mensaje, hola, me llamo James, y guardamos, aquí vamos a volver a correr para ver que el mensaje que se imprime en la consola es el que acabamos de escribir acá arriba. Hola, me llamo James. Así que dentro de esta clase o este archivo program.cs es donde vamos a trabajar para ver los conceptos y todos los temas básicos de C Sharp.